Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Kairos Perello Juan Ignacio, residente del tercer año de Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y para continuar con el módulo, voy a hablar sobre fibrinolíticos. ¿Sí? ¿Qué son los fibrinolíticos? Son proteasas que actúan como activadores directos o indirectos del plasminógeno. El plasminógeno se activa formando plasmina, el cual se va a encargar en la degradación de la fibrina. Se puede dividir dependiendo en qué lugar de la fibrinólisis actúe en fibrinoespecíficos o no fibrinoespecíficos. Entonces, para aclarar un poquito este concepto, vamos a recordar el proceso de fibrinólisis. Entonces, tenemos el coágulo, el trombo formado con depósito de fibrina. Siempre al lado de la fibrina se va a empezar a depositar plasminógeno, que es el simógeno inactivado de la plasmina. Entonces, por algún mecanismo, el plasminógeno se activa a plasmina, el cual se va a encargar de la degradación de la fibrina, ¿sí? Entonces lo va a degradar, va a producir productos de degradación de la fibrina, en donde encontramos el dímero X, el dímero Y, el famoso dímero D, que es el que usamos usualmente en laboratorio, y el dímero E. También puede actuar en la lisis de fibrolisina, fibrinógeno, el factor 5, 8, 7 y protrombina, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a encargar de la activación del plasminógeno? Las células se encargan de la secreción de una sustancia denominada activador de plasminógeno, que se va a encargar entonces de activar a la plasmina. Pero también tenemos en nuestro organismo otros activadores, como ser la uroquinasa o la calicreína, que también pueden generar esta función. Entonces, hasta ahora venimos nombrando todas sustancias que son profibrinolíticas. Quienes se encargan de inhibir a las mismas son las siguientes. Tenemos el inhibidor el activador de plasminógeno, antiplasmina, y el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Entonces, van a jugar una suerte de balanza, ¿sí? En donde va a tirar para o fibrinólisis o para la formación del coágulo. Entonces, dependiendo de en qué parte de este sistema actúen los fármacos fibrinolíticos, lo vamos a dividir en fibrinoespecíficos o no fibrinoespecíficos. Los fármacos fibrinoespecíficos van a actuar, son bastante selectivos de la fibrina, ¿sí? Entonces van a actuar en el complejo fibrina, plasminógeno, activador del plasminógeno. Mientras que los no fibrinoespecíficos actúa en la activación del plasminógeno de cualquier lugar del torrente sanguíneo. No necesariamente tiene que haber fibrina para activar el mismo. Entonces va a generar mucha hiperplasminogenemia, ¿sí? Y con los consiguientes factores adversos que generan estos fármacos. Entonces, dentro de los fármacos fibrinoespecíficos encontramos los fibrinolíticos de segunda generación, el TPA, RTPA, anisterplasa, y de tercera generación, RT-plasa y tenecteplasa. Los fármacos no fibrinoespecíficos encontramos acá los de primera generación, que encontramos a la streptokinasa y la uroquinasa. Entonces, la streptokinasa, como hablamos recién, es un fibrinolítico de primera generación. Fue aislado por primera vez en 1933 del estreptococo beta-hemolítico del José. Esto tiene un factor de relevancia que vamos a hablar más adelante. Lo utilizaron por primera vez en 1945 para la degradación de un derrame pleural y fue introducido de manera intravenosa por primera vez en 1955. La streptokinasa actúa activando al plasminógeno en forma 1-1. Lo utiliza tanto como cofactor como sustrato para generar la plasmina, ¿sí? Al ser un fármaco no fibrinoespecífico, va a activar el plasminógeno plasmático generando hiperplasminemia. Provoca también la depresión de fibrinógeno circulante, el factor 5, factor 8, antitrombina 3 y antiplasmina. Y produce también liberación de quinina. Va a aumentar la calicreína, aumenta la liberación de quininas, y esto conlleva a uno de los efectos adversos que tiene la streptokinasa, que es la hipotensión arterial. Que es por eso que cuando uno tiene que administrar streptokinasa necesita poner 2 vías periféricas para comenzar la fluidoterapia en caso de hipotensión.
En cuanto a la farmacocinética, el efecto no es directamente proporcional a la dosis de plasminógeno, porque al ser un derivado de una bacteria son bastante antigenizantes, entonces va a generar anticuerpos. Para saturar la carga de anticuerpos que tiene el organismo se necesitan más o menos 350.000 unidades internacionales. La eliminación de estas básicas se inactiva en los primeros 4 minutos por los anticuerpos que están circulando en el organismo, y un segundo tipo de eliminación es unida al plasminógeno degradada y excretada por el riñón. La estreptoquinasa no atraviesa barreras placentarias, pero sí los anticuerpos. Entonces, por eso es una contraindicación relativa el uso en el embarazo. Los títulos de anticuerpos aumentan de 5 a 6 días y se normalizan alrededor de los 4 a 6 meses. Como efectos secundarios, la hemorragia es uno de los más importantes. El sangrado mayor ocurrió en 0,3% en el estudio de GISI, y los sangrados menores en un 3,7%. Los procesos alérgicos fueron frecuentes, alrededor de un 4%, siendo el shock anafiláctico bastante raro, produciéndose en el 0,1 al 0,2%. Siempre en esto recordando que la estreptoquinasa es un derivado de bacterias. Y la hipotensión arterial, que es otra de los aspectos adversos frecuentes. La uroquinasa es otra proteasa que se encontró se lo pudo aislar por primera vez en la orina, pero después se lo pudo ir encontrando en distintas células del organismo, por ejemplo, células de riñón, células tumorales, etc. Es una proteasa similar a la tripsina, lo podemos encontrar en dos formas químicas, ya sea como prouroquinasa y uroquinasa, y al igual que la estreptoquinasa provoca un estado lítico sistémico, recordando que es un fármaco no fibrino específico. La farmacocinética, la vida media para ambas formas es de entre 10 a 20 minutos, tiene metabolismo hepático y en proporción eliminada por orina en su forma activa. Esta sí tiene relación dosis-efectos debido a que el organismo no posee anticuerpos anti-uroquinasa. Como efectos secundarios más importantes, como todo no fibrino específico, son las hemorragias. Después encontramos este fármaco de segunda generación, que es el TPA. Tiene gran especificidad por la fibrina, y ya vamos a hablar un poco de qué ventaja o desventaja puede generar la gran especificidad. Entonces va a actuar, al ser de fibrina específico, actúa entre la unión del TPA, fibrina y el plasminógeno, el cual va a generar la producción de plasmina, la activación a la plasmina. Como ventaja tiene temprana tasa de recanalización, pero como desventaja, en un 13% de los pacientes hay mayor incidencia de reoclusión. Esto debido a que no se produce tanta lisis de fibrinógeno como sí producen los fármacos de primera generación. La eliminación de este fármaco es por vía hepática. Como efecto secundario, la hemorragia es uno de los más importantes. El riesgo es menor en tratamiento del IAM comparado con otras enfermedades. No se describen reacciones inmunológicas y rara vez se documentan náuseas, vómitos, hipotensión y fiebre. El RPA es un fármaco de tercera generación, quimiolético de tercera generación, es un activador plasminógeno que se elabora por técnicas de genética de recombinación. Tiene vida media más larga que la anterior, entonces esto nos da dos ventajas, ¿sí? Que se puede administrar en bolo, entonces no necesitamos bombas de infusión como si necesitamos en todos los fármacos presentados previamente, y también necesita menor dosis para obtener niveles terapéuticos. Tiene menor afinidad por la fibrina y es menos efectiva en la lisis de coágulos rico en plaqueta o trombos antiguos. Esta menor afinidad por la fibrina es buscada, ¿sí? ¿Por qué? Al tener menos afinidad por la fibrina, tiene mayor penetrancia dentro del coágulo. Es una condición que fue buscada, ¿sí?
Como efectos secundarios, la hemorragia tiene una incidencia global del sangrado del 21,1% en el estudio Inject Rapid, tanto el 1 como el 2. Tiene menores complicaciones cardiovasculares y menor incidencia de complicaciones alérgicas. Entonces vamos a ver indicaciones específicas para estos fármacos. En el infarto agudo de miocardio ya tenemos un nicho bastante claro en cuándo utilizar los fibrinolíticos. Entonces, uno piensa emplearlo cuando necesitamos con suma urgencia la angioplastía, pero el centro de angioplastía está a más de 2 horas de distancia. Entonces, uno toma la estrategia fibrinolítica intentando comenzar la infusión dentro de los primeros 10 minutos de diagnóstico. Después del diagnóstico, perdón. La estreptoquinasa se utiliza en dosis fijas de 1.500.000 unidades internacionales por vía intravenosa infundida en 1 hora. El TPA tiene otra forma de infusión, son 15 miligramos en bolo. Después se van pasando siempre en relación al peso, 0,75 miligramos kilogramos, máximo de 50 miligramos en 30 minutos, 0,50 miligramos en kilogramos hasta 35 miligramos máximo en 60 minutos. Y el RPA en 2 bolos de 10 unidades separados por 30 minutos. En cuanto a las recomendaciones, como hablamos previamente, en los infartos con elevación, en donde tenemos el centro de angioplastía a más de 2 horas, es de clase y evidencia 1A. En los pacientes que se presentan precozmente, en mayor de 2 horas después del inicio de los síntomas, con infarto extenso y riesgo de hemorragia bajo, se debe considerar la fibrinólisis cuando el tiempo desde el primer contacto hasta el inflado de balón sea mayor al 90%. Y ya con elevación del ST extenso de entre 12 y 24 horas desde el inicio de los síntomas, con dolor persistente y elevación del segmento ST, también está indicado en la clase 2A y nivel de evidencia B. Tenemos contraindicaciones absolutas, como antecedentes de ACV hemorrágico, antecedentes de ACV de cualquier tipo en los últimos 6 meses, neoplasia intracraneana, hemorragia digestiva en el último mes, traumatismo mayor, cirugía, daño craneal dentro de las últimas 3 semanas, sospecha de disección aórtica, diátesis hemorrágica y funciones no comprensivas en las últimas 24 horas. Bueno, en el TEP. Para el TEP, nosotros lo que tenemos que hacer es estratificar el riesgo, ¿sí? Si el paciente, vamos a encontrar pacientes con riesgo alto, intermedio y bajo. Si el paciente ya tiene compromiso hemodinámico, shock, hipotensión grave, listo, lo ubicamos dentro del riesgo alto y hay que considerar sí o sí los fibrinolíticos. Si el riesgo es bajo, se indica solamente anticoagulación. Y así también el riesgo intermedio, pero hay ciertos pacientes donde tienen un riesgo elevado, por más que tenga un riesgo intermedio, que se llaman pacientes con riesgo intermedio alto o riesgo aumentado. ¿Cómo se caracterizan estos pacientes? Tienen disfunción del ventrículo derecho más 2 variables de riesgo, sean llamadas variables de riesgo, la troponina elevada, BNP elevados, PESI mayor a 86, disnea en clase funcional 4, PAFI menos de 300, hipoxemia persistente, taquicardia persistente, láctico mayor a 2 y trombos proximales de la arteria pulmonar. Entonces, paciente de riesgo alto y riesgo intermedio alto se indican la trombolisis con fibrinolíticos. La dosis de fibrinolítico es la estreptoquinasa, una dosis fija también de 1.500.000 unidades internacionales por vía intravenosa, esta vez infundida en 2 horas, y el RTPA son 100 miligramos en infusión durante 2 horas. O en caso de colapso hemodinámico inminente, se modifica ya por peso, es 0,6 miligramos kilogramo durante 15 minutos, dosis máxima de 50 miligramos, y puede considerarse o no administrar de forma concomitante heparina sódica, siempre evaluando el riesgo del sangrado del paciente. Eso sería todo. Muchas gracias.